Bienvenidos todes, todas y todos a nuestros encuentros de utopías y sueños. Comienza un nuevo episodio para debatir, repensar y compartir lo que nos pasa como sociedad. Hablemoslo. Bueno, muy buenas tardes, siendo las 19 horas 2 minutos en todo el territorio nacional. Ya estamos acá con el compañero Gustavo Sosniski charlando en Hablemoslo. Y hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, compañero. Hola, Marcelo, buenas tardes. Bien, acá iniciando entonces nuestro nuevo programa de hoy. Eh, Y, y reflexionando y todavía reflexionando sobre lo que fue uno de los últimos programas nuestros, que fue sobre la educación, y con ganas de seguir reflexionando acerca de la educación y la importancia que creo que sin duda tiene en en lo que desde su rol también el sistema educativo juega para esto que tanto nos atraviesa, que es hablar de los dos proyectos de país. Un poco iba pensando en eso, Marcelo. sí, yo a mí lo que me despertó, me disparó hacer este podcast era por una crítica constructiva que vos tuviste del programa del viernes pasado, que recuerdo estuvo el vicerrector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, eh, Daniel Antenucci, y, y que vos decías que la verdad que muy buenas las ideas que tiene y demás, pero que lo veías como demasiado técnico, como eh, poco, poco alcance social, digamos. Y entonces yo digo, ¿cómo bajamos eh, la, la educación social y política que se necesita? ¿Vos te acordás que después de la dictadura en las escuelas secundarias pusieron una materia que se llamaba en ese momento educación cívica? No sé si sigue existiendo, si sigue siendo materia obligatoria como era en ese momento, pero ahí por lo menos te enseñaban algunas cosas, ¿no? De este sistema de representación democrática que tenemos y que Sí, muchas veces es criticable, ¿no? yo creo que es interesante. Yo creo que después cambió del nombre de educación cívica a otro nombre que no recuerdo ahora, pero yo recuerdo en mi formación en el magisterio haber tenido ya materias relacionadas a esa educación cívica, pero estaban más orientadas en general al obedecer que al pensar. Entonces, sí es cierto que yo el viernes me quedé con ganas de poder profundizar o llevar también la charla hacia el lugar del debate en esto de los dos proyectos de país, el rol que tiene la educación, que no digo que el compañero con el cual estuvimos compartiendo el podcast no pudiera hablar de eso, sino que, bueno, de alguna manera se fue por otro lado la charla, pero en ese rol de lo que hoy está empuja claramente y como tema arriba de la mesa, arriba del debate, que es los dos proyectos de país, desde ahí cómo esto se refleja en la educación y cómo se refleja en el debate ideológico dentro del sistema educativo. Justamente el día 19 de septiembre fueron los 100 años de nacimiento de Paulo Freire, que Paulo Freire sin duda el pedagogo brasilero, que fue también una guía, un referente a este debate sobre los diferentes modelos de educación que están de la mano de los diferentes modelos
de proyectos políticos, sociales, económicos en nuestras sociedades, en nuestros sistemas, donde también hay un enfrentamiento y una lucha ideológica entre la concepción educativa del neoliberalismo y la ideología, la presencia en la concepción de la educación libertaria que planteaba Paulo Freire y que nos marcó mucho a todos los que atravesamos la militancia desde la década del 70 con su primer libro en toda la región de Paulo Freire, que fue un gran referente en este debate, con allá por el año 68 su libro Pedagogía del Oprimido. Y de ahí en más ese debate, y es no solo debate, sino la posibilidad en muchos lugares, en muchos espacios, también en otro país, de tratar de poner en práctica esa concepción de contraria a la concepción bancaria que decía Paulo Freire, que era la educación al servicio del debe ser, donde no hay una escucha activa, que yo la llamo también escucha sensitiva, y esa posibilidad dialógica y muchos otros aspectos que hacen a la concepción de una educación para la libertad, de una educación libertaria, versus esa educación bancaria que representa el modelo político, económico, social del neoliberalismo. Entonces creo que sin duda está instalado también dentro del sistema educativo ese debate, donde creo que todavía en muchos espacios, tanto a nivel medio como a nivel universitario, por supuesto hay muchísimos y muchísimas docentes que llevan adelante una concepción que hace a la construcción de un proyecto nacional y popular, a la construcción de un proyecto que implique la posibilidad que lo educativo esté al servicio de educar personas que logren transformar nuestra realidad. Yo creo que desde ese lugar, creo que es interesante estos debates, creo que parte de la lucha de los sectores populares, de los que creemos que otra realidad, otro mundo es posible y aposamos dentro de los dos proyectos justamente, por supuesto no el del neoliberalismo, sino el proyecto de una realidad que nos lleve a la construcción de una realidad de un gobierno nacional, popular, con un sistema y una relación de producciones diferentes y con oportunidades, posibilidades de todos. La educación, digo, de por sí sola, la palabra educación no garantiza ese cambio social, sino que lo que va a garantizar una educación que se oponga a la educación que solo educa para que se obedezca lo que debe hacerse, una educación que esté apoyada en la concepción de educación que nos sirva para aprender a pensar, aprender a aprender y a establecer una relación de poder diferente entre el saber y la ignorancia, entre el saber de aquellos que creen ser los dueños del conocimiento y los estudiantes. Creo que ese vínculo que debe modificarse para favorecer a una educación que esté al servicio de la conciencia crítica, que esté al servicio el encuentro entre el docente y el estudiante para producir saberes. Creo que eso es el gran debate, y un tipo de educación está al servicio de un proyecto y esta otra educación que fue tan referente. Paulo Freire después pudo ser funcionario de Lula dentro de la educación en Brasil. Digo que ese debate sigue estando, y ese intento de poner en práctica la concepción de una educación para la construcción de un poder popular y la construcción de un mundo diferente es posible y está presente. Lo que digo es, pienso esto, ¿no? Que hablar que la importancia para un país mejor es la educación va a depender del cómo de esa educación. Esto es lo que intento reflexionar y poner en común con vos en este momento de la charla, Marcelo, y Sí, con nuestros oyentes. yo pensaba mientras vos hablabas en la necesidad, en la urgencia que tenemos
como sociedad implicarnos, ¿no? Y, y la ignorancia que tenemos como sociedad para implicarnos en temas sociales, justamente. Y se me venía a la cabeza que yo no me acuerdo si fue 2009, 2010, por ahí, yo hice algo que se llamó Escuela de Gobierno, que dependía del jefe de gabinete en ese momento, Aníbal Fernández. Él la había creado, y que era en realidad un lugar de encuentro donde uno lo que iba a aprender era sobre los derechos y los deberes que uno tenía como ciudadano, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Y que son cosas que no están en el currículum de las escuelas. Eso debería ser una concientización permanente desde niño que uno tenga, ¿sí? Porque nada, desde lo más básico, ¿sí? O sea, que te para la policía y en realidad vos no tenés obligación de mostrarle tu carnet de tu DNI, ¿sí? Vos con solo decirle tu DNI, ellos tienen que tener las herramientas para buscarte en internet, ¿sí? Y no tener que estar vos mostrándole el DNI, que no te lo pueden sacar y llevárselo. Cosas, desde esas cosas básicas hasta cosas mucho más importantes. O sea, ¿qué sabemos de nuestros representantes? Ya no digo del Congreso, sino de acá, del Consejo Deliberante de acá de Mar del Plata. ¿Qué sabemos nosotros? Sí, y yo le sumo a eso, Marcelo, que me parece totalmente acertado esto que vos planteás de esta posibilidad que todos los que tienen la oportunidad de estar dentro tener acceso a la educación, sin duda también estamos frente a una realidad donde, por otro lado, hay un porcentaje importante de chicas, de chicos y de jóvenes que no tienen la oportunidad del acceso a la educación, que sin duda eso fue favorecido fundamentalmente en el gobierno de Perón y en los gobiernos posteriores de Néstor y Cristina, esa posibilidad de dar oportunidades de llegada al sistema educativo. Oportunidades que después sabemos que no todos y todas tienen las mismas posibilidades del aprender, porque las condiciones de vida, más allá de la oportunidad de ingresar al sistema educativo, después no hay equidad, no es equitativo en cuanto a posibilidades de ese desarrollo educativo por condiciones de vida, ¿no? Me acuerdo que hace unos años escuchaba al ministro de Cultura cubano, donde él decía: en Cuba hemos logrado que todos los jóvenes, niños, niñas, jóvenes tengan la oportunidad de educarse. Pero aún hoy, después de tantas décadas de la Revolución cubana, todavía no se ha logrado equiparar las posibilidades, porque no es lo mismo una chica o un chico que estudian, que tienen acceso al estudio, pero están dentro de un contexto donde hay acceso a bibliografía, donde hay necesidades básicas cubiertas, donde realmente hay un contexto de muchas generaciones que pudieron tener la oportunidad de educarse. No es lo mismo que en situaciones de vida donde se los ha vulnerado a esos grupos familiares, ¿no? Pero digo, más allá de eso, todavía nosotros estamos lejos, no solo lejos de que todos tengan las mismas posibilidades, sino todavía hoy, y más que nunca después de lo generado en los últimos 4 años del gobierno de Macri, se han cercenado también las oportunidades de llegada. Ahora, yo planteaba al mismo tiempo, una vez llegado y llegada todas las personas a la oportunidad de educarse,
el que sigue estando en debate, cuál es el objetivo de la educación, ¿no? Repito esta idea, ¿no? Si la educación está al servicio de una relación de autoritarismo en cuanto a que la educación lleve a obedecer lo dado, te lo pongo en el ejemplo que vos mismos traías. Por un lado, la importancia de tomar conciencia de los derechos. Ahora, por otro lado, también tomar conciencia que nuestro derecho como ciudadanos es transformar aquellas cosas que si bien nos informamos que existen, pero también nuestro derecho en libertad de pensar de qué manera colectivamente hay una posibilidad de transformar la realidad. Entonces, esa educación al servicio de la transformación en libertad de la realidad puede ser dado en una concepción de educación que forme para la libertad, que forme en lugar de formar para obedecer, para acatar lo que muchas veces se transmite a través del autoritarismo, del conocimiento, que forme para poder aprender a pensar y aprender a tomar conciencia solidaria de la posibilidad de transformación y de mejoras permanentes en la calidad de vida. Entonces, eso para mí son los dos proyectos en lucha ideológica dentro de la educación. Con lo cual digo, también le sumo la idea de que toda educación es política e ideológica y que está atravesada por la concepción política e ideológica de los que tienen mayor poder. Pero eso está en debate, eso está en discusión. Creo que hoy todavía en nuestro sistema educativo, que se logran espacios maravillosos de encuentros para ese camino de educar para la liberación, está a expensas del docente de turno, pero no todavía como lineamiento principal del sistema educativo, y que eso es el camino que hay que seguir luchando para que se obtenga. Y hay docentes que quieren instaurarlo y que terminan siendo juzgadas por el sistema, ¿no? Y hasta con penas. Porque yo no sé al final cómo se resolvió ese caso, pero esa profesora en Esteban Echeverría, creo que era, que nada, que los estaba invitando a pensar, a discutir, mirá, a debatir. Y... Totalmente, y que era señalada, los medios hegemónicos empezaron a señalarla como loca, ¿no? La trataban de señalar rayana en la locura, ¿no? Es decir, todo aquel que desde lo instituido desobedece lo dado puede ser señalada o señalado o como subversivo o como loco, ¿no? Claro. Digamos, y de ahí no, digo, yo creo que siguiendo a grandes pensadores y hacedores de una educación para la libertad, como fue en este caso Paulo Freire, que no hay posibilidad de una educación que implique la formación de las personas para cambiar la realidad, porque la educación de por sí sola no cambia nada. Lo que sí puede generar en un proyecto de educación libertaria es la construcción de seres humanos pensantes en la posibilidad de transformar la realidad. Entonces, desde ese lugar no hay posibilidad de educación desde esa relación del saber y del poder autocrático a la ignorancia, ¿no? Paulo Freire decía que nadie sabe todo ni nadie ignora todo. Entonces, la educación libertaria, en contraposición a la educación bancaria, que es tratar de formar para que se obedezca, esta otra concepción de educación es formar para la creatividad, es formar para el desarrollo pleno del ser humano. Y eso tiene que estar sustentado en un vínculo dialógico entre el que educa y el que tiene acceso a la educación. Un vínculo donde pueda haber una escucha activa, una escucha sensitiva, una escucha donde en esa posibilidad de diálogo se tenga en cuenta el saber del que va a tomar conocimientos de diferentes cosas, pero donde me baso también en el conocimiento, en la experiencia, en la vida que en particular tiene ese grupo de personas que se está educando. Pichon Rivière, dentro del campo de la psicología social, decía que el mejor modelo de aprendizaje, él lo llamaba enseñaje, es decir, esa articulación dialéctica mutuamente transformante entre el enseñar y el aprender. Es decir, que mientras enseña, escucho y me escucho,
y también aprendo. Y el que aprende también enseña. Si no se, esa es la concepción fundamental de esa educación libertaria, de esa educación que atravesada, por supuesto, por lo ideológico, por lo político y también por lo político, marca una línea de pensamiento dentro de la educación que es justamente para la formación de aquellos que pueden transformar la realidad y mucho más, Marcelo, aquellos que están de alguna manera intentando ser nuestros representantes políticos de diferentes lugares, la necesidad de esa formación y entender también la necesidad que esa educación los lleve a tomar contacto real con la realidad. Esa creo que es la manera, es la forma, es el camino, pero creo que lo interesante es poder siempre pensar que la palabra educación no es una sola cosa, no es una sola forma, eso está en lucha ideológica y que a todo tipo de educación, sea aquella la autoritaria desde el conocimiento y de establecer esa relación asimétrica entre el que educa y el que te enseña, eso también es político y eso da como consecuencia el ser sostenedores desde la educación al sistema neoliberal, al pensamiento ingenuo, al pensamiento que solo forma para obedecer y que aparecería como lo natural de lo que es aprender. Y lo natural de lo que es aprender justamente esa naturalización, que en muchos casos sigue siendo sigue teniendo una presencia hegemónica, sin duda hay que discutirla, debatirla, deconstruirla y tratar de seguir luchando para que toda situación de educación implique la posibilidad de formar a aquellos que se puedan sumar, unir, multiplicar en la construcción de una realidad social diferente, en un mundo diferente. Y para eso este debate, esta discusión, tenemos que darla en cada punto, en cada lugar, en cada momento. Sí, y Esto me parece. preguntarse sobre todo qué es ser educado, porque a veces nos quedamos con que ser educado es aquella persona que se comporta bien cuando está en un grupo, y comportarse bien a veces es agachar la cabeza y decir todo que sí. Y Sí, bueno, o sea, no, esa es la concepción de la educación bancaria, de la concepción claro. del neoliberalismo, ¿no? Sí, sí, sí. La obediencia, ¿no? La obediencia es esa formación dentro de la educación de aquellos que de alguna manera entonces están sosteniendo a un sistema político del cual queremos ser parte de la transformación. Entonces, educar justamente para poder interrogarse, para poder preguntar, para poder romper con las verdades naturalizadas y las verdades absolutas. El poder educarse para poder poner en duda, cuestionar, problematizar, para poder tener un rol protagónico. Esa es la educación que acompaña a un proyecto nacional y popular. Esa debería ser, por lo menos, el camino de luchar hacia esa concepción de educación, ¿no? Esa posibilidad de establecer una relación diferente entre el educador y el educando, ¿no? Esa articulación entre diferentes saberes que lleven a una concepción diferente en la formación del ser humano, ¿no? Y que repito esta idea, ¿no? Que la educación de por sí no cambia nada. A lo sumo, una educación puede favorecer la transformación de nuestra realidad en la medida que formemos seres humanos que se preparen en la posibilidad de aprender a pensar, a poder tener una lectura crítica, una conciencia crítica que lleve a la transformación de esa realidad. En eso también, posterior a Paulo Freire y al mismo tiempo todavía en vida de Paulo Freire, creo que uno de los que hizo algo muy interesante en nuestra región a partir de esto fue Hugo Chávez, ¿no? Cuando Hugo Chávez, frente a lo que se encontraba en la concepción entre el poder hegemónico del neoliberalismo, del pensamiento de la educación autoritaria en Venezuela, un día dijo, para seguir con la construcción de la revolución bolivariana, necesitamos profesionales revolucionarios, profesionales que puedan pensar en una democracia revolucionaria, y desde ahí dijo, no hay tanto tiempo para esperar que esto se cambie, y desde ahí creó la Universidad Bolivariana, que tiene como principio
los fundamentos esenciales del pensamiento de esa educación libertaria. Bien, permíteme saludar a Nico que se sumó recién al podcast. Hola Nico, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bueno, Hola, venía Nico. escuchándolos. ¿Cómo va Gustavo, Marcelo? Nada, venía escuchándolos, integrándome en este espacio de aprendizaje, ¿no? Vamos a decir, como otro espacio de aprendizaje. Sí, vamos si les parece a una tandita con una música y Buenísimo. enseguida volvemos y seguimos charlando entre los tres. Dale. Un poco de música para amenizar la charla. A la vuelta, seguimos debatiendo, repensando y compartiendo de utopías y sueños.
Continuamos debatiendo utopías y sueños. Bueno, acá volvimos, si estábamos debatiendo en la tanda si se podía pisar o no el tema, pero a mí no me gusta pisar los temas, a mí me gusta que estén hasta el final. Pero bueno, nada. Yo pensaba mientras hablaba Gustavo y lo escuchaba con atención, pensaba en cómo nos mintieron en la educación tradicional, ¿no? Y me acordaba de un sketch de Enrique Pinti en el que él dice, nos mintieron hasta en las cosas más boludas, o sea, nos hicieron creer que el 25 de mayo de 1810 estaba lloviendo y había gente con paraguas, y el primer paraguas a la Argentina llegó en 1833. O sea, le faltaban 23 años para que llegara un paraguas a Argentina. Si ya nos mintieron en eso, ¿cómo no pensar en todo lo demás que nos mintieron y qué nos quisieron ocultar, ¿no? El caso, por ejemplo, yo estaba mirando, hay un documental buenísimo que se los recomiendo, búsquenlo en YouTube, que es, creo que el título es Perón en HD, y que cuenta toda la historia de Perón y cómo Perón tuvo que ocultar en 1911 que en realidad él era hijo natural, hijo ilegítimo, igual que Eva, ¿no? Que llevaba el apellido de su mamá y que Juana Sosa en realidad era tehuelche, o sea, Perón era descendiente de indígenas, o sea, el primer presidente indígena de Latinoamérica no fue Evo Morales, fue Juan Domingo Perón. ¿Y por qué tuvo que ocultarlo? En un lugar donde ellos eran los pueblos que ya existían acá, porque en realidad nos educaron para ver como que eran pueblos bárbaros, cuando en realidad eran pueblos con civilizaciones de la grandiosa, ¿sí? Por llamarlo de alguna manera. Y entonces digo, ¿de qué sirvió esa educación que en realidad fue toda una mentira? Bueno, pero tuvo una utilidad esa educación, porque justamente esa educación estaba basada en el objetivo de educar para el silencio, de educar para domesticar, de educar para no pensar, de educar para no transformar, sino de educar para sostener lo dado. Entonces, no está mal hecho eso para las clases dominantes que tienen ese objetivo, que tienen en claro cuál es su concepción de la educación y al servicio de qué ponen esa educación. Sin duda, en esa educación para domesticar, en esa educación para una adaptación pasiva a la realidad, sin duda logran su objetivo. Pero por suerte, eso que intentan lograr, por supuesto, está lejos de serlo, no solo de serlo permanente, sino de ser lo único, porque todos podemos recordar, más allá de esto que vos marcás, de esa educación que hemos tenido la mayoría, siempre recordamos también seguramente, y vos recordarás si te pones a pensar, docentes que tuviste que tenían una concepción diferente y dejaron huella en vos de una forma de aprender diferente. Eso existía ya, existió siempre y sigue existiendo. Lo que creo que la lucha es para que la educación que lleva una posibilidad de la formación de seres humanos con conciencia crítica y con esa posibilidad de transformar la realidad sea lo principal, sea lo que más fuerza adquiere, ¿no? Esa educación que debería y que debe estar basada en que todo aquel que educa conoce por el acercamiento del diálogo con los otros y las otras, conoce necesidades de aquellas personas que están dentro de su universo educativo y que conoce los saberes que tienen los otros y las otras para poder articular con nuevos saberes
y de esa manera el estudiante es productor también del saber. Entonces, la producción del saber no puede quedar, o queda, desde la concepción neoliberal de la educación, queda solamente en manos de los maestros, de los educadores, entre comillas. Pero pensando en una concepción de educación para la libertad, la construcción de ese saber es en articulación dialógica entre el que educa y el que se educa, entre el educador y el educando. Esta es la concepción que hace y creo que debe acompañar y que tiene que acompañar cuando hablamos de los dos proyectos que están puestos en pugna, en lucha en nuestro país y en nuestra región, tiene que estar acompañado por el crecimiento de esa educación libertaria, de esa educación para la libertad. Y creo que, repito, que es parte de la lucha que debemos sostener. Silencio. Bueno, el silencio también es parte de la cosa, pero lo que sería, lo que es parte también de esa educación bancaria, de esa educación para el sometimiento, es educar para el silencio. Como vos, Marcelo, decías hace un ratito, el bajar la cabeza y decir amén, el decir sí, el decir, y que está muy articulada con la mezcla. Digo, la educación es política y es ideológica. Entonces la educación, cuando se la mezcla tanto también, y lo traigo por un hecho de ayer, pero la educación articulada con el pensamiento político de las clases dominantes, la educación articulada con el pensamiento religioso, la educación que no educa para poder transgredir y para poder profanar lo sagrado, es una educación que lleva a personas con una adaptación pasiva a la realidad y sostenedoras de un sistema de explotación, de dominación, de autoritarismo, ¿no? Ayer cuando juró, que fue comentado también y muchos estaban muy sorprendidos y terminaba de justificarse que fue por ansiedad del momento, cuando juró ayer el nuevo ministro de Educación, estaba arriba de la Constitución, estaba la Biblia, y él agarró la Biblia antes de jurar, que juró por la Constitución y no por la Biblia, separó el libro de la Biblia para que quede a distancia clara entre la Constitución y la Biblia. Y eso es parte también de una concepción, eso es parte también, con la libertad, por supuesto, que quien quiera agarrar la Biblia la agarre, pero no mezclar la cuestión, es decir, que la Biblia no esté al servicio del sometimiento, sino que, por otro lado, pueda estar al servicio del pensamiento, de un pensamiento libertario. Entonces, bueno, la educación del silencio es parte de lo que intentan sostener. Cada vez se le va a hacer más difícil, por supuesto. Yo venía pensando en todo esto que trae Gustavo, ¿no? De cómo algo también que me hace resonar es que siempre qué conflicto que hubo esto de la educación y la política, ¿no? Qué mal vista que estuvo desde siempre la educación mezclada con la política, como que de eso no se podía hablar, por lo menos esos recuerdos tengo de mis formaciones, ¿no? En algunas, por suerte, siempre tuve otros tipos de formaciones donde se pudo hablar de política, se pudo construir, ¿no? Y me parece esencial como espacio político, el educativo, para generar una construcción ciudadana, ¿no? Eso que era como la educación cívica, ¿no? Donde nos instruían o donde nos podíamos instruir en un debate de dinámicas sociales y poder debatir qué es lo que está pasando. Me haces pensar esto de la educación, de lo de la jura, y esto de la política lo articulaba con la docente que usaron como medio de fogoneo, ¿no? Sobre los educadores que hablaban de política. No sé si recuerdan esta maestra o profesora que debatía, ¿no? Sí, y ponía en debate.
Estuvimos hablando Eufórico. de la Claro, maestra de Esteban Echeverría o La Matanza, no me acuerdo de claro. dónde era. Me venía eso, ¿no? Me hacía acordar un poco esto, ¿no? El tema de la educación, que al día de hoy, cómo se ve demonizada la política, en vez de permitir el ámbito o la discusión, esa construcción de discusión, ¿no? Que es parte de la discusión que hay cotidiana. Si no, como bien trae Gustavo, es un sometedor y un sometido constante. En la forma laboral, ¿no? En todas las relaciones pasan a ser, de que así se genera el machismo, se genera las construcciones, las relaciones de sometimiento laboral, ¿no? Y donde pasa a ser todo como una dinámica eh, empobrecedora, ¿no? Donde Sí, la libertad... y Nicolás, y cuando eso no se puede filtrar, cuando eso está institucionalizado dentro del sistema educativo, eso también se proyecta y se traspola a la forma y relaciones que se establecen en los grupos familiares, que se establecen en los vínculos cotidianos, ese mismo modelo. Entonces, por eso creo que es tan interesante y importante que podamos debatir sobre estas dos formas posibles, estas dos concepciones sobre educar cómo y para qué. Si educamos para el sometimiento o educamos para la liberación. Si educamos desde el autoritarismo o educamos desde la relación vincular dialógica con una escucha activa hacia el otro, dándole existencia al saber del otro y de qué manera la construcción de los saberes es parte de esa producción quien está estudiando, quien se está educando, ¿no? Y eso en todos los órdenes de lo cotidiano, en todos nuestros vínculos cotidianos, creo que tenemos que tenerlo presente y estar alerta de no caer en ese modelo de educación de sometimiento, de educación bancaria, de educación para que nada cambie, ¿no? Creo que por ahí la reflexión. Sí, yo tuve una experiencia en una institución educativa acá en Mar del Plata, de psicología social, donde quizás la propuesta de cambio era tan grande que la resistencia venía ya de los modelos formados, ¿no? Había mucha resistencia tanto como de los docentes, como del estudiantado, como para la transformación, ¿no? Esto del salirse del molde, donde es tan raro y genera conflicto. Y como que hay en discusión el lineamiento político, porque el creer que la educación para la política es partidaria, ¿no? Y no de vida. Sí, pero por eso digo, pero sin duda la educación es política, sea el modelo que represente. Esa educación que le dice no al debate de lo ideológico y político es una forma de hacer política y de transmitir ideología y de llevarnos a relaciones de sometimiento. Pero bueno, esto es parte de lo que seguirá en debate, en lucha, y existe y está en ese debate dentro de los diferentes niveles del sistema educativo. Claro, me parece que lo más peligroso es eso, de que existe, esa es un lineamiento político, es una construcción política y es una organización, pero juegan a que no juegan a la política. Y el ocultamiento, ¿no? El ocultamiento difícil. Y que se ponga la mirada sobre hechos sociales, se ponga la mirada en lo superficial, en lo no relevante, para que lo que está en su profundidad no sea conocido, como el ejemplo que traía Marcelo de 1810, donde terminamos hablando de los paraguas y de la lluvia, y a lo sumo de dos tontitos que repartían escarapelas, cuando en realidad eran dos terribles patriotas revolucionarios que luchaban por otra cosa, ¿no? Y tuvieron un rol diferente dentro de la Revolución de Mayo. Es que, pero bueno, es la lucha que a mí se me vinieron dos cosas con eso. Pensé, qué revolucionarios que eran, que todavía no había llegado el paraguas y ya los tenían, por un lado. Y por otro lado, digo, me venía qué estrategia que hicieron en vez de
dejarnos debatir qué pasaba adentro, nos hicieron preocupar qué pasaba afuera, ¿no? Más allá de que podemos verlo como un apoyo popular y que era para la liberación, pero nunca lo remarcaron, remarcaban más otras cosas. Es verdad que en vez de lo que estaba pasando de verdad, ¿no? Que era la independencia de la nación. Y como experiencia dentro de nuestro país, como traía también Marcelo, después un día estuvo en la Escuela Superior Peronista y el mismo Perón terminaba el día y iba a dar clase en la Escuela Superior Peronista. Y será tema que seguiremos desarrollando quizás mañana, A mí Marcelo. me gustaría que mañana siguiéramos hablando de este tema porque me interesa hablar específicamente de la Escuela Superior Peronista, de la Escuela de Gobierno en su momento, que fue algo bastante similar, porque lo teníamos, por ejemplo, no teníamos en ese momento a la presidenta hablándonos, pero lo teníamos al jefe de gabinete, a Aníbal Fernández, hablándonos. Teníamos intendentes, teníamos embajadores de otras partes del mundo que venían que estaban acá en Argentina, que venían a darnos charlas. Eh, y, y de verdad que era muy interesante para conocer cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, qué es lo que tenemos que exigir, inclusive de un gobierno nacional y popular, ¿sí? Porque es al gobierno que más hay que exigirle. En realidad hay que exigirle a todos, pero eh, ahora yo digo también, yo en ese momento vivía en Capital Federal y pude hacerlo. Era gratuito, era completamente gratuito, igual que la Escuela Superior Peronista. Eh, Digo, si hubiera estado viviendo acá en Mar del Plata, ¿lo hubiera podido hacer? Y esa es mi preocupación siempre, o mi ocupación mental. Digo, ¿cómo llegar, ¿sí? A todo el mundo, a que todos conozcan cuáles son sus derechos y sus deberes dentro de una democracia representativa como la que tenemos? Y sí, yo creo que parte de lograr eso es que toda la fuerza popular, que todo el poder popular, que toda la fuerza de los que somos instituyentes y luchamos por que se instituyan y se sistematicen y quede instituido cuestiones como esta en relación a la educación y a lo que vos traes, Marcelo, la lucha es para que eso logre ser instituido y que ya no sea la buena voluntad o mala voluntad de alguien en la decisión que eso se haga, sino que al estar instituido, eso ya toma otro carisma, otro matiz, ¿no? Porque aisladamente hay muchísimas cosas maravillosas que se hicieron y se siguen haciendo en relación a esta educación libertaria, pero hacia la libertad. No hablo de libertad, por favor, que nadie crea que el que se adueñó de la palabra libertad es la ultraderecha con este payaso que hay por ahí, ¿no? Hablo de la libertad colectiva, de la libertad de transformación de transformar esta realidad en cuanto a la estructura económica, política, social, ¿no? Pero desde ahí digo, cómo desde una fuerza instituyente que tiene la movilización, lo colectivo, el poder popular, se logra que quede instituido aspectos como estos en el campo también de la educación. Porque esto creo que es el secreto de la cuestión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, bien, muchas cosas para pensar, hermoso. Muchas cosas para seguir pensando. Mañana nos volvemos a encontrar a las 19 horas aquí y el jueves 19:30, media hora más tarde. El jueves tenemos, y ya doy la primicia al aire, al Peroncho Delivery que nos va a estar visitando Emanuel Rodríguez, que nada, le gustó el proyecto y nos va a venir a visitar. Qué bueno, qué bueno. Va a estar poniéndonos un poco de humor político. Buenísimo, buenísimo.
Compañeros, gracias por acompañarme, gracias por estar siempre. Nos volvemos a encontrar mañana entonces. Gracias, Marcelo. Gracias, Nico. Bárbaro, hasta luego. Llegamos al final de este episodio con la esperanza de provocar algún movimiento que permita continuar aprendiendo y construyendo respuestas colectivas. Mañana, hablemoslo en un nuevo episodio.